La reportera viajó a Maracaibo donde presenció cómo las políticas del régimen de Nicolás Maduro afectan a sus ciudadanos más vulnerables. Una reportera de SKY News visitó la ciudad de Maracaibo y fue testigo de la dura realidad que enfrentan a diario los venezolanos: pobreza, escasez y hambre. La primera historia es sobre un niño que todos los días va a un basurero a buscar la comida. Luego cuenta los problemas que generan los cortes de agua. Por último, muestra cómo una madre soltera en una zona rural enfrenta la crisis. El padre de Juan, de 11 años, emigró a Colombia. Su madre, a Perú, y él, para poder sobrevivir, le toca ir todos los días a un basurero a buscar comida. Su historia refleja la realidad de muchos niños en Venezuela. Más del 61% de los venezolanos pasó a vivir en la pobreza extrema y afirmó haber perdido más de 10 kilos de peso en 2017, según la encuesta sobre condiciones de vida en COVID, que realizan anualmente las principales universidades del país y fue divulgada el mes pasado. Juan se ha hecho un experto escarbando entre la basura, buscando un alimento o cualquier objeto de valor que le pueda servir para comprar comida. Junto a él, un grupo de niños y adultos hacen lo mismo. Una encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela en COVID reveló que 82% de los hogares venezolanos vive en pobreza y se ha convertido en el más pobre de América Latina. Se cree que ese porcentaje aumentó durante el último año. La Organización de las Naciones Unidas estimó que 2 millones de personas dejarán Venezuela este año, para unirse a los más de 3 millones de emigrados ya diseminados por América del Sur. La reportera nota que el niño encuentra una bolsa con restos de comida. En ese momento el grupo se abalanza sobre ella. Es tanta la putrefacción, el calor, la gran cantidad de moscas, que la periodista británica no puede ver qué es lo que están comiendo. La reportera dice que en Venezuela, que tiene las reservas de petróleo más grande del mundo, sus ciudadanos deberían vivir de manera cómoda. Y afirma que las personas más pobres, que eran la base en la que se soportaba el chavismo, ya no apoyan, en su gran mayoría, al régimen de Nicolás Maduro. Algunos analistas dicen que ese número puede ser incluso más bajo. Según algunas encuestas, el apoyo al dictador ronda el 18%. ¿Los que padecen hambre están en una posición de instigar un cambio en su país? Tristemente y cruelmente, es probable que no, una pregunta que se hace periodista ella misma. También está la historia de Erika, quien vive en una zona rural a las afueras de Maracaibo junto a sus 3 hijos. Todos los días viaja al centro Maracaibo en donde vende pequeñas tazas de café. Los cría sola porque su esposo falleció hace 4 meses. Lo que recauda, que no llega al dólar, le sirve para comprar una yuca mandioca, y un plátano para alimentarse ella y sus 3 hijos. Es el único alimento del día que comen. Durante el pasado corte eléctrico que dejó en la oscuridad a casi todo el país, las industrias y los comercios del país sufrieron pérdidas millonarias. Los comerciantes del estado venezolano de Zulia pidieron implementar todas las medidas necesarias a fin de evitar una nueva ola de saqueos en esta rica región por causas del masivo apagón que afecta al país desde ayer. Como ya ocurrió durante otro corte este mismo mes. La Cámara de Comercio de la ciudad de Maracaibo, capital del estado, recordó en un comunicado que durante el pasado corte eléctrico que dejó en la oscuridad a casi todo el país el día 7 ocurrieron saqueos contra industrias y comercios de la región. En virtud del nuevo apagón nacional que afecta a nuestro país y de las experiencias de saqueo generalizado que vivió nuestro estado el pasado apagón nacional, se exhorta de manera urgente a las autoridades a implementar todas las medidas necesarias que eviten la materialización de una nueva ola de saqueos. Alertaron los comerciantes en el texto.
Durante el apagón anterior, el mayor productor de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, reportó pérdidas superiores a los $5 millones luego de saqueos y daños a 4 instalaciones del grupo en el estado de Zulia Oeste. El gremio de ganaderos, muchos de ellos afincados en esta región, también informó de pérdidas mayores a los $5 millones, aunque no relacionadas con saqueos limítrofe con Colombia. El gobernador del estado, Omar Prieto, dijo este martes en Twitter que ordenó un plan especial de seguridad para el resguardo de los ciudadanos y para mantener un clima de tranquilidad. Venezuela sufre desde las 13:00 horas locales de ayer 17:00 GMT, un apagón en la capital Caracas y buena parte del territorio, el segundo de este tipo en menos de un mes. El gobierno de Nicolás Maduro dijo hoy que un incendio provocado en el patio de generación de la central hidroeléctrica del Guri, que alimenta a cerca de 70% del país, causó la falla que aún persiste. También se informó que las actividades laborales y educativas fueron suspendidas por 24 horas para facilitar la restitución del servicio. EFE ha podido constatar que la capital venezolana está prácticamente paralizada, con una fuerte restricción del comercio y los servicios. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo en un contacto con la televisión estatal VTV que no se ha registrado ningún hecho grave que lamentar en los hospitales, que dijo están provistos de plantas eléctricas para afrontar la contingencia. Este nuevo corte eléctrico se suma al que ya padeció el país el pasado día 7, y por el que entonces el gobierno de Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos y a la oposición. Con información de EFE, Venezuela enfrenta este miércoles el segundo día de un nuevo apagón eléctrico después de que el servicio fue interrumpido en la madrugada en varias zonas de Caracas y en regiones del interior del país, lo que obligó al régimen chavista a extender la suspensión de actividades, clases y jornada laboral, sin informar sobre una fecha de retorno. El país, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha sufrido prolongados cortes de energía en semanas recientes. El lunes por la tarde se reportó una falla con reanudaciones intermitentes del suministro y el martes la caída del servicio se extendió hasta casi el final del día. En la madrugada del miércoles el servicio se vio interrumpido nuevamente en áreas de Caracas y en ciudades como la industrial Valencia, junto a al menos la mitad de los 24 estados del país, lo que obliga a un nuevo feriado nacional. La actividad comercial en los estados afectados se vio reducida en algunos casos en 80% y las tiendas o restaurantes que optaron por abrir sus puertas lo hicieron para recibir pagos en dólares u otras monedas extranjeras. El régimen de Maduro, acosado por una creciente presión internacional encabezada por Estados Unidos para que abandone el poder, argumenta que los apagones son producto de un sabotaje de sus adversarios que buscan derrocarlo para apoderarse de las riquezas petroleras venezolanos. Especialistas en temas eléctricos, en cambio, dicen que la crisis de suministro que aqueja al país desde hace varios años y que se intensificó el 7 de marzo con un apagón nacional de 5 días. Expertos advierten que tras los últimos cortes, el sistema eléctrico está aún más vulnerable. Se debe a la falta de mantenimiento e inversión de la infraestructura. El régimen sostiene que la más reciente falla se originó en un incendio en un patio de la hidroeléctrica Guri, en el sur del país, en un incidente que afectó 3 de las principales redes de transmisión del país. En la zona centro-sur de Caracas, entre las comunidades de San Pedro y San Agustín del Sur, se encuentra el Helicoide. Un edificio que nació como un ícono arquitectónico y terminó convertido en el centro de detención y torturas más temido del régimen de Nicolás Maduro. El proyecto, liderado por el arquitecto venezolano Jorge Romero Gutiérrez, ganador del Premio Nacional de Arquitectura en 1996,
Se esculpió alrededor del cerro conocido como Roca Tarpeya, lugar donde coinciden dos valles. El edificio vanguardista con forma helicoidal comenzó a levantarse con fines recreativos en la década del 50, durante la era de la bonanza económica de Venezuela, cementada en el auge petrolero. Sería un gran centro comercial, con helipuerto, club, salas de exposición, parque, hotel, 300 tiendas y ascensores traídos desde Viena hasta Caracas. Pero su construcción se demoró por problemas financieros y finalmente fue abandonada antes de su finalización. Celeste Olalquiaga, coautora junto a Lisa Blackmore del libro Downward Spiral, El Helicoide Descent from Malto Prison 2018. Explicó en un artículo publicado para el portal Pro Da Vinci que la construcción sufrió una degradación debido al paso del tiempo, las lluvias y los desechos internos. El helicoide está entre incompleto y arruinado. Finalmente, en 1984 tomó sus instalaciones casi en ruinas la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP, luego reconvertida por el chavismo en Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, cuyas oficinas ocupan hoy los pisos superiores del helicoide junto a los de la Policía Nacional Bolivariana PNB. Entre ambas fuerzas, convirtieron el edificio en un temible centro de reclusión y tortura de presos políticos. El centro penitenciario, o la mazmorra del régimen de Nicolás Maduro como la llaman algunos, cuenta con 7 óvalos. El sexto de ellos, que está ocupado por el SEBIN, tiene celdas, oficinas, cuartos de aislamiento y espacios pequeños que parecen baños, pero que presuntamente son utilizados para realizar torturas, de acuerdo con lo descrito por CNN en español.